Bienestar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente de poder saludarles desde este escenario social, programa que transmite Radio Polar a través de Polar Comunicaciones, evidentemente, y que hace posible que salga al aire nuestro querido director ahí de los controles, Cristóbal Rato. Un saludo como siempre para ti, Cristóbal, y evidentemente para esta dupla magnífica, ¿cierto?, que consolida este programa. Cristian García Castillo por la madre y Alfredo Fonseca Mijovilovich también por la madre. ¿Cómo están, muchachos? Hola, gusto de saludarte, Manolo. A Alfredo también, ¿cierto? Nuestro panelista, y gracias por los elogios que tú nos das. Y a Cristóbal, por supuesto, ahí en los controles, porque nos dirige, nos ordena también, nos coloca en los tiempos apropiados para que esto pueda ser transmitido en televisión. Y por supuesto a la audiencia, que al final, claro, han sido leales, nos siguen, ¿cierto? Tratan de interesarse en estos temas que de repente parecen un poco densos, pero trataremos esta vez nuevamente de hacerlo un poco más entendible. Alfredo. Bueno, gusto saludarte, Manolo y Cristian. Un abrazo para ambos y especialmente para Cristóbal. Creo que todos los elogios que tú nos has dado son inmerecidos. El único magnífico aquí es Cristóbal, que no aparece en pantalla, pero algún día tendrá que aparecer. Así que esperen los televidentes, los auditores con ansia ese momento, que ya llegará. Y un saludo fraterno y afectuoso también a los vecinos de la calle Manantiales, que el otro día estuve conversando con ellos, y me voy a dar, por favor, la licencia, con el permiso tuyo, Manolo, que dirige el programa, de nombrarlos: a don René Villarruel, a doña Rosana Alvarado, a don Mario Borges, a don Diego, que también vive en esa calle, a la familia Menay y a la familia de don Freddy Pérez, a sus hijas especialmente, y a él, por supuesto. Así que un fraternal saludo para ellos, que son vecinos que nos escuchan y nos ven y opinan acerca de nuestro programa. Así que bienvenidos a poder compartir con nosotros este momento de reflexión que tratamos de hacer e informar a la comunidad. Sí, qué interesante esto que siempre haces tú, Alfredo, de incorporar a esta comunidad activa, a esta comunidad que empoderada, ¿cierto?, hoy en día respecto a lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Evidentemente que Cristóbal es una pieza fundamental de este programa y, como ustedes bien dicen, pieza. Claro, en algún momento lo tendremos en el estudio para que nos dé su opinión, ¿cierto?, después de todo lo que ha escuchado. Probablemente está en condiciones de armar un análisis también, tal como lo hacemos nosotros. Bien, muchachos, a ver, ha pasado casi un año, ¿cierto?, desde que efectivamente o más de un año, perdón, desde que se declaró la pandemia, ¿cierto?, y que Chile evidentemente asumió esta realidad. Hemos ido en algún programa, ¿cierto?, analizando lo que ha ido ocurriendo con las cifras, principalmente en Magallanes, que es lo que nos ocupa en función de este programa, ¿no es así? Pero fíjense que desde el punto de vista macro, lo que está ocurriendo hoy a nivel nacional, quisiera solamente hacer esta introducción para que podamos, porque en algún momento dijimos esto en el programa, la gente en general le perdió el temor al virus y también evidentemente le perdió el respeto a la autoridad por todas las medidas que se fueron tomando, el estado de excepción constitucional, en fin, las cuarentenas. Bueno, el caso es que esta enfermedad, ¿cierto?, este virus, tiene dos partes, una parte afortunada y una parte que es menos afortunada o totalmente desafortunada. La parte afortunada tiene que ver, ¿cierto?, con que con estos casos que son asintomáticos o con aquellos casos que teniendo síntomas, ¿cierto?, se desarrollan levemente y en consecuencia, ¿cierto?, después de un periodo salen, ¿cierto?, estas personas de esta etapa del virus. Pero la parte desafortunada es la que preocupa, porque es la que efectivamente termina con síntomas de carácter grave, con hospitalizaciones graves,
con personas que terminan en la UCI y evidentemente con personas que terminan fallecidas. Entonces, hecha esta contextualización, ¿cierto? Hoy, en la región metropolitana, solamente para darle este dato, retrocede de fase 32 de las 52 comunas. Y los casos diarios, hoy me refiero en este tiempo, se fijan, y los casos diarios del día viernes, si no recuerdo, superaron los 5.300. Entonces, muchachos, muy brevemente para retomar un poco este tema de la pandemia, más de un año ya de trabajo y de análisis que hemos desarrollado en función de este tema. Cristian, te cedo la palabra. Sí, gracias. Mira, detalle, efectivamente tú lo dijiste muy bien, la gente le perdió el respeto a la autoridad, pero esa falta de respeto a la autoridad, también la autoridad hizo todo lo posible por perderlo, ¿eh? Porque esto ya viene antes incluso del estallido social, el mal manejo en general de la crisis, del descontento, los casos de violación a los derechos humanos, la silla musical entre los ministros, ¿cierto? Que al final no hay cambios reales, la misma situación de Carabineros, un largo etcétera. Entonces, y además, un montón de disparates y desaciertos con estas medidas para la pandemia y desautorización entre uno y otro ministerio. Sí, claro, la gente le perdió el respeto y además que medidas bien imbéciles porque no se puede ir a la piscina, no se puede ir de vacaciones, no se puede salir a ninguna parte y en el transporte público hay que estar todo apiñado y con el riesgo de contagio. Y así una desesperación también por volver a clase y parece que no sé si se puede volver a clase, no están las condiciones. Entonces, evidentemente que la gente le pierde el respeto. Y lo otro que tú señalas, claro, esta estado de excepción constitucional, ¿cierto? Que se alarga, estas medidas que se alargan también, ¿cierto? Que es un tema que vamos a analizar más en detalle, ¿cierto? Pero al final no se nota una coherencia en la autoridad para entregar señales claras de cómo se ataca la pandemia. Bueno, y lo otro, efectivamente, justamente por estos desaciertos comunicacionales, también la gente piensa que la enfermedad es leve. Al principio, de hecho, había mucha desinformación y habían empresas que seguían trabajando y operando normalmente cuando en realidad era bueno y prudente tener un grado de prevención, por así decirlo. Pero también tenemos el otro extremo que es la exageración. La exageración a tal punto que hay servicios públicos que hoy día no funcionan, que los funcionarios están en la casa, pero en realidad no sabemos en realidad qué es lo que están haciendo, porque todo se hace por internet y fuerzan al público a usar internet y resulta que no todo el mundo tiene internet y no todo el mundo tiene tampoco banda ancha ni todas las coberturas, entonces le piden a la gente que tramite todo a través de internet, pero no se preocupan porque la gente tenga internet, el bono clase media, el subsidio familiar y así una serie de cosas más. Entonces yo creo que estamos dando señales muy contradictorias. La gente igual necesita la clave única, esto tampoco fue muy bien ordenado, al Banco del Estado se le ocurrió cambiar la tarjeta del Banco del Estado, otra tontera más. Entonces ahí tú ves, y además tenía un candidato ahí a presidente, que es Sichel, ¿cierto?, que fue presidente del Banco del Estado, y parece que, en fin, la gente o la autoridad tampoco le toma mucho el peso a la responsabilidad que tiene y dice y hace payasada y hace tontera y piensa además que todo el mundo vive como viven ellos, con casas un poco más grandes, ¿cierto? Con acceso adecuado a los servicios públicos, inclusive también el manejo de la internet o no sé. Al final de cuentas tú lo que uno verifica es que estas realidades de los dos Chiles aquí se palpan y lamentablemente la gente termina rebelándose, dice, ¿sabe que no le va a hacer más caso? Si ves que le hago caso ocurren puras tonteras. Me dice que haga el trámite por internet y no tengo internet. O cuando quiere hacer el trámite por internet, la página se cae, no funciona, no están todas las cosas disponibles. Y en fin, yo también critico mucho esta cuestión de que los servicios públicos no estén funcionando a cabalidad y que hayan adaptado adecuadamente sus plataformas al proceso que estamos viviendo. Sí, hay un punto interesante ahí en lo que tú señalas, Cristian, siempre juicio que normalmente lo que incorporas al análisis es relevante, pero me quedo con lo último que dijiste respecto a las plataformas. Efectivamente, la plataforma termina siendo un nudo crítico importante de resolver los problemas que tenga la gente en los servicios públicos, en los distintos servicios públicos. Bueno, Alfredo, te cedo la palabra para no quitarte espacio. Bueno, en este primer
acercamiento que estamos haciendo al tema que nos convocas para referirnos en la primera parte del programa. Ya hablaremos de los estados de excepción más adelante, la implicancia que eso tiene, el significado, etcétera. Me imagino que esa es la siguiente pregunta que viene, según lo que tú estabas anunciando. Pero en esta primera parte o approach, la verdad que compartiendo todo el diagnóstico que hace Cristian, yo creo que también estamos ante una situación expectante, producto de la vacuna que felizmente ha ido avanzando bien, y eso se debe a un fenómeno yo diría, un fenómeno de la política sanitaria chilena que viene de la década del 50, sin desmerecer los esfuerzos o sea, valorar todos los esfuerzos de los funcionarios actuales del servicio de salud y de todos los servicios de salud, pero no se puede adjudicar esto a una política de gobierno. Esto felizmente es una política pública que data desde la década del 50 en Chile. Y qué bueno que sea así, y qué bueno que se mantenga. Entonces, cuidado con empezar con estos anuncios de publicidad, de exitismo, digamos, porque esto es una cosa que felizmente tenemos, una de las cosas buenas que tiene nuestro país. Así se erradicó el sarampión y otras enfermedades, etc. Entonces, pero yo creo que estamos ante una situación todavía muy latente. En algunas ciudades se está reinstalando la cuarentena, como en Temuco, se dice que en Santiago también se va a reinstalar. La economía está terriblemente deteriorada para muchas personas, independientemente de algunas cifras de bonanza, que el cobre sube, eso es muy bueno para el país, pero la microeconomía, el bolsillo de mucha gente está más que raquítico y más que escuálido, no pudiendo cumplir con sus compromisos bancarios, no pudiendo cumplir con sus créditos, y parece que en este país se hubiese vuelto a una, entre comillas, normalidad, y eso no es así. Se requiere un esfuerzo mayor, porque el golpe es muy grande. Hay mucha gente que está en el suelo, o está perdiendo todo. Y por otra parte también el tema de los servicios públicos, hay servicios públicos, y quiero yo aquí hacer un reconocimiento a los servicios públicos, pero hay servicios públicos que son algunos mejores que otros, y eso es parte, no sé, de nuestra naturaleza humana, o como país, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, y particularmente voy a referir a un servicio que es el servicio de registro civil, que independientemente de tener su plataforma, en la cual se puede acceder para hacer trámites, los funcionarios de registro civil han, a través de turnos, etcétera, han atendido presencialmente cada vez que las personas así lo requieren, con mucha amabilidad, con mucha dedicación y con mucho sacrificio también. Entonces yo creo que hay que valorar también la vocación de servicio del registro civil, en eso es un ejemplo. No así otros servicios. Otros servicios han puesto un mesoncito por ahí en la entrada, digamos, a veces una mesita de 1 metro por 50 centímetros, y ahí hay que hacer todos los trámites, teniendo posibilidad de implementar otras medidas. Entonces yo creo que también aquí esto nos lleva a la reflexión, porque los funcionarios públicos y los servicios públicos, que hay personas que tienen una tremenda vocación de servicio, pero hay algunas que no lo tienen, y algunos servicios cuya jefatura sí lo tienen y otros no lo tienen. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo mayor, porque nunca debemos olvidarnos de que el servicio público está para servir, y los ciudadanos piensan o evalúan eso en base al servicio que se les presta. Y yo creo que producto de la pandemia, algunos, sobre texto de muchas consideraciones de carácter sanitario que son muy atendibles, pero no han prestado el servicio que se merece la comunidad. Valga hacer un reconocimiento también a toda la gente que trabaja en la atención primaria de salud, en los servicios de salud, en los hospitales. Eso, por favor, todo el reconocimiento del mundo, porque realmente ha sido, digamos, la frontera de esta epidemia, donde ha habido que poner la cara, ha habido que poner las ganas y la voluntad para atender a mucha gente. Sí, solamente para finalizar, ¿cierto?, lo que ha sido el análisis de esta primera parte de este bloque, ¿cierto?, de este primer bloque. El ministro París, en una de sus últimas apariciones, en uno de sus últimos puntos de prensa, señaló de que efectivamente se habían cometido errores.
Entonces, algo que nosotros veníamos diagnosticando desde, no sé, Cristian, Alfredo, desde abril del año pasado con los problemas comunicacionales que se iban generando y que evidentemente redundaban en que la ciudadanía tomara malas decisiones. Entonces había un tridente de elementos ahí entre el autocuidado, la libertad responsable y el sálvese quien pueda, ¿sí? Que generaba probablemente que la ciudadanía creyera que, bueno, esta es la tierra de nadie, así que la enfermedad probablemente no era tan relevante, pero bueno, ahí están las cifras. Eso con respecto al COVID, muchachos. Lo que resta de este primer bloque entonces, y probablemente vamos a tomar una parte del segundo en hablar y concentrarnos, que es el grueso probablemente de este programa, muchachos, tal como lo hemos, valga esta redundancia, ¿cierto?, programado o planificado, ¿cierto? Hablar, ¿cierto?, de lo que es la reforma previsional. Cuando se habla de seguridad social, esta reforma resulta tremendamente necesaria, ¿cierto?, para los actuales y para los futuros pensionados. Entonces, el resultado final de todo esto es que la gente pueda llegar a una vejez con cierto grado de dignidad que hasta el minuto no se tiene, porque evidentemente hay pensiones que están muy por debajo de la línea de la pobreza, inclusive. Entonces, hay harto paño que cortar acá, muchachos. Harto se ha tratado este tema y se estuvo a punto de llegar ahí a un acuerdo. Por eso se decía que con la salida del ministro Briones se generaba un vacío ahí que iba a provocar probablemente que el casi acuerdo que se había generado con respecto al aumento de los 6 puntos en la previsión que proponía el Congreso, ¿cierto?, se cayera. Bueno, el presidente Piñera sale con un anuncio y que probablemente será necesario, ¿cierto?, que nosotros lo analicemos en este espacio. Cristian, te cedo la palabra, como siempre, amigo. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, uno revisa lo que está anunciado y efectivamente va a haber una mayor cotización, ¿cierto? Del 10 que estamos hoy día al 6%, un 6% más. Mitad trabajador, mitad empleador, ¿cierto? Y aquí empiezan a aparecer las dudas, pues ya, ¿y para dónde va esa plata? ¿Para la cuenta individual? ¿Para un sistema mixto? ¿Cómo solucionamos el tema de las actuales pensiones de la gente que ya está pensionada? Y cómo lo hacemos con la gente que le va mal en la vida laboral y no va a tener fondos suficientes. O sea, por eso va a haber algo de solidaridad en esta cuestión. Lo otro, el Estado con qué es lo que se pone, porque estamos poniendo al trabajador que siga cotizando, ahora le estamos incorporando también al empleador, perfecto, y el Estado con qué se pone. Y la otra pregunta, ¿quién administra toda esta cuestión? Si no van a hacer la AFP o vamos a pasarle más plata todavía a las AFP para que administren. Y volvemos entonces al año 2017, cuando la presidenta Bachelet planteó una reforma previsional exactamente igual a la que ahora se está discutiendo, donde la derecha no tuvo la altura política para aprobar la tramitación de esa ley. Hemos perdido 4 años y estamos tramitando exactamente lo mismo. Y ahora la derecha, curiosamente, ahora sí que quiere legislar, ¿no? Porque le entró el agua al cuello, porque está terminando un gobierno que ha sido desastroso, porque eso mismo, dentro de otras irresponsabilidades, provocó el estallido social. Entonces, si vamos a hacer política hay que hacerla con responsabilidad y con seriedad. La derecha aquí no ha sido para nada responsable ni seria, muy por el contrario. Ha privilegiado el tema macroeconómico, el gran bolsillo, no se ha preocupado de la economía doméstica de las personas y mucho menos se ha preocupado de las cuestiones sociales, ¿no? O sea, si vamos a tratar de hacer un negocio con todo, privilegiar siempre la empresa privada, la propiedad privada, el lucro, y no así los objetivos reales que tiene un sistema de pensiones, que es pagar buenas pensiones, no generar un sistema de ahorro interesante para la banca y para el sistema financiero en general. Entonces, a mí me parece que todavía falta la autocrítica del gobierno. Me parece que los parlamentarios que votaron a favor de la idea de legislar han sido bastante decentes, porque realmente hay que tratar de legislar. Esto es una cuestión que hay que solucionarla, ¿ah? Y no aguanta mezquindades. Si es esta la mejor fórmula o no, no lo sé, pero claramente es mejor de lo que tenemos. Es un avance. Pero todavía falta mucho por avanzar y falta mucho por definir, y seguramente la discusión constitucional eso lo va a tener en cuenta, que tiene que ver con el sistema de protección social que queremos implementar, lo que Alfredo tantas veces ha señalado respecto a esta concepción del Estado subsidiario, ¿ah? Y del real sentido de lo que es la solidaridad.
¿ya? Porque es re fácil decir que hay que ser solidario con plata ajena, pero aquí estamos hablando de las cotizaciones de cada uno de los trabajadores. ¿Son capaces los trabajadores de ser solidarios entre todos ellos? ¿O cada uno quiere recibir ese porcentaje adicional, ese 6%, solo para su cuenta individual? Esa es la gran pregunta que queda. Esa es la gran pregunta y diste en el clavo con respecto a hacia dónde queremos llevar el análisis, Cristian, porque efectivamente la propuesta que viene del gobierno a propósito del anuncio del presidente Piñera es que efectivamente tiene que haber un aumento, pero contrario censo de lo que se proponía desde el Congreso, que eran 6 puntos, ¿cierto? El presidente Piñera propone que sean 8. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, 3 se irían, ¿cierto?, para las cuentas individuales, otros 3 irían para el fondo solidario, y los otros 2, entonces, quedaría la posibilidad de que cada persona, entonces, tomara la decisión si se va al fondo solidario, esos 2 puntos, o se van a la cuenta de capitalización individual. Entonces, dicho de esta manera, y tal como tú lo señalabas, Cristian, la pregunta es, ¿podemos destrabar la discusión respecto de la solidaridad y respecto de este concepto individualista de capitalización individual, ¿cierto?, que significan las pensiones hoy en día en nuestro país? Te cedo la palabra, Alfredo, aunque mira, en algún momento probablemente te voy a tener que decir que vamos a ir a un corte, pero vamos a retomar contigo después en el segundo bloque, Alfredo, para que no te preocupes, ya nos queda poco tiempo para el primer bloque. Ya, mira, este es un tema más que profundo, el tema de las pensiones. Es un tema que ya lleva 41 años en Chile. Una buena parte también del desarrollo de la AFP se ha visto o lo hemos experimentado durante los gobiernos después del advenimiento de la democracia después del año 90. Ha habido una imposibilidad por diferentes razones, a veces por voluntad de los gobiernos, a veces por falta de quórum, porque hay para modificar la previsión en Chile o las pensiones o el sistema previsional, hay quórum ultra calificados que son imposibles de lograr. Y también tenemos el freno que está en ese malentendido, porque no es subsidiariedad, es una cuestión, es una especie de interpretación minúscula, yo diría enana, del principio de subsidiariedad, que está en el artículo 19, número 21 de nuestra Constitución, al estilo del señor Guzmán, que entendía las cosas de su particularísimo punto de vista, y que no es el punto de vista más acertado, ni es el punto, independientemente que mucha gente le rinde pleitesía por su inteligencia. Sí, era muy inteligente, muy buen profesor, pero no quiere decir eso que haya tenido siempre la razón, por lo menos moralmente la razón. Con eso no estoy de acuerdo tampoco con lo que le pasó. Encuentro que eso es lamentable, que en Chile nunca debió haber ocurrido un homicidio de esa categoría, digamos, un senador de la República. Pero haciendo esa salvedad, yo creo que hoy día la modificación y la discusión se vuelve a centrar sobre lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Porque aquí estamos viviendo, y yo no quiero, por favor, oficiar de pitonizo ni poco menos, pero estamos viviendo aún en una caída o en una especie, yo diría, de descrédito y decadencia del sistema, de esta especie de concepto, disfraz de sistema de previsión social que tenemos en Chile. Porque yo sostengo que independientemente de lo que piense cada uno, no tenemos un sistema de previsión social en Chile. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema de previsión. El resto de la población no lo tiene. El resto de la población se la obliga a ser partícipe o está cautiva de un monopolio de carácter natural que está conformado por 5 empresas que administran los fondos previsionales de los chilenos, de los trabajadores chilenos, que agarran esos salarios de los trabajadores chilenos y los invierten en grandes empresas, llámese bancos, compañías de seguros, sistemas financieros en general. Entonces cumple el propósito de ser gran abastecedor de recursos del sistema financiero, pero un mal pagador de pensiones, porque le pagan una pensión a una persona menos del 35% de lo que era su sueldo cuando estaba activo. Pero esas consideraciones que ya las hemos dicho muchas veces
yo creo que no hay nada debajo del sol, nada nuevo debajo del sol. Y pienso que, pienso que todavía aquí nos queda una tarea pendiente de hablar, digamos, de la AFP. Yo creo que este es el último salvataje que se le entrega a la AFP. Un negocio que tiene cautivo a los chilenos, donde no tenemos posibilidad de elegir, porque tú no tienes posibilidad de irte a otro sistema. No tienes un sistema para elegir, me voy a un sistema público o me voy a un sistema privado. Eso no existe en Chile. Para la mayoría, para casi 10 millones de personas. Entonces, el tema es que hoy día, en este negocio tan rentable de la AFP, porque es muy rentable, tiene rentabilidad del 28% anual, yo no sé, me podrá corregir ahí, Cristian, son menos que los bancos. Los bancos ya son un negocio muy rentable en Chile, pero las AFP son más rentables todavía. Eso no significa que la rentabilidad de los fondos de las pensiones de personas sean rentables en un 28%, no. Es rentable para los dueños de las AFP. Y aquí tenemos el tema de la integración horizontal. Entonces, este es el último rescate, y aquí no se habla, ya que nos gusta tanto la libertad, a mí particularmente me gusta la libertad, bueno, por favor, denos la libertad para poder elegir qué sistemas queremos, porque en Chile uno no puede elegir. Yo te aseguro que si tú colocas un sistema de pensión, una AFP, ponle ese nombre para que la gente entienda, para que todos entendamos, una AFP pública, tipo Banco del Estado, y al lado todo este oligopolio rentista que son las AFP hoy día imperantes, y tú le das libertad de elegir a la gente, te aseguro que la mayoría de la gente se va a la AFP pública tipo Banco Estado. Y caen por sí solas o mueren por sí mismas en la AFP. Entonces este es el último rescate que se le está haciendo en un sistema que está decadente. Y yo, por favor, vuelvo a decir, no quiero oficiar de pitonizo, pero yo creo de que de aquí a 2 años más este sistema va a estar en la decadencia total, porque está ya deslegitimado y no se va a sustentar a sí mismo. Bien, como dijimos, vamos a ir a una breve pausa comercial, porque es necesaria, ¿cierto, Alfredo? Vamos a retomar contigo nuevamente esto que tiene que ver con la reforma previsional, para también después hablar también de lo que significa el estado de excepción que se pretende continuar. Pausa y volvemos.